Estoy a la espera, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar acerca de los procedimientos para la integración de los tribunales de conciliación y arbitraje, también acerca de los sujetos procesales en los procesos colectivos, sean de carácter económico-social o de carácter jurídico, y vamos a hablar un poquito acerca también de lo referente al acuerdo gubernativo que les mandé el otro día sobre lo referente al reglamento orgánico interno del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que desarrolla de cierta manera a lo que se refiere el artículo 274, 277 del Código de Trabajo, que enmarca propiamente la regulación legal de lo que es el Ministerio de Trabajo. Los aspectos generales se contemplan en el decreto 1441, Código de Trabajo, y este reglamento orgánico interno del Ministerio de Trabajo que ustedes tienen a bien disponer, porque se los envié la clase pasada, que es el 215-2012, es el acuerdo gubernativo prestado por el presidente de la República de Guatemala en Consejo de Ministros, y pues que tiene como objeto general desarrollar todas las funciones administrativas que le competen al Ministerio de Trabajo, y como parte del organismo ejecutivo le corresponde cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico laboral e internacional, la forma técnica, profesional, previsión social y promoción del trabajo decente. ¿Por qué de carácter nacional y de carácter internacional? Primero, pues porque la aplicación de las normas nacionales son lex dura lex, de forzosa aplicación, y las en materia internacional, recordémonos que el Estado de Guatemala pues ha suscrito convenios y tratados ratificados por el mismo Estado, y que esa ratificación hace que sean ley aplicable en nuestra legislación. Ya les hice yo llegar un videito ahí que pues tienen que conocer como un aspecto general. Yo se los mandé únicamente para retroalimentar su acervo jurídico. No es parte concreta del curso de Derecho Laboral, pero está bien disponer que ustedes pues puedan saber cómo es todo el procedimiento para que una norma de carácter internacional sea ratificada por el Estado de Guatemala. Entonces, pónganle atención a eso, porque así ustedes pues no van fuera de ese conocimiento, ¿verdad? Que es lo importante. Y como les decía, el reglamento orgánico interno, pues lo que desarrolla propiamente son normas administrativas en las cuales se establece una estructura orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en donde en el artículo primero de dicho acuerdo gubernativo encontramos lo que es el objeto de la ley. El objeto de la ley se refiere a la naturaleza y la denominación. Ahí es donde está el fundamento legal también de cómo se le denomina y por qué se le denomina así al Ministerio de Trabajo, de conformidad con lo que establece el artículo 1 del Acuerdo Gubernativo 215-2012. Me gustaría que hicieran una anotación, porque eso lo van a imprimir ustedes. Me imagino que ya muchos lo imprimieron. Hagan una anotación en el artículo 274 del Código de Trabajo, por favor. Váyanse al artículo 274. O remítanse o aperturen. En el artículo 274 del Código de Trabajo, repito, y consignen, por favor, acuerdo gubernativo 215-2012. Y pónganle, pueden poner una abreviatura, si lo quieren ustedes, pues, escribir de una manera, pues, amplia, lo pueden hacer, pero le pueden consignar Acuerdo Gubernativo 215-2012, ROI MTPS, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ahí es donde ustedes van a encontrar desarrollado lo relativo a la organización orgánica interna del Ministerio de Trabajo.
Y ustedes siempre dentro de las leyes que analicen, tienen que verificar el objeto. Siempre tienen que ver cuál es el objeto de la ley. Y en esta norma lo encontramos en el artículo 1, referente a la naturaleza y la denominación. También dentro del mismo cuerpo legal, en el artículo 2, encontramos el ámbito de aplicación. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de este reglamento? Y establece de una manera pues individualizada, limitativa, la aplicación de este reglamento, que establece la regulación general interna, organización y funciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social en aplicación de los principios de desconcentración y descentralización de sus procesos técnico-administrativos. Este reglamento es de observancia general para todos los funcionarios, empleados y servidores públicos que elaboran o prestan servicios en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ahí está limitado el ámbito de aplicación. Está manifestando este artículo que es para funcionarios, empleados y servidores públicos que elaboran o prestan sus servicios para el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ahí se da la limitación. Y en el artículo 3, pues ya hay un desarrollo propio de todas las funciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social que desarrollan aquella disposición del Código de Trabajo, que está regulada escasamente del artículo 274 al artículo 277, donde de manera general, pues el Código de Trabajo crea el Ministerio de Trabajo y establece cuáles son sus funciones. Y dentro del mismo artículo 274, recuérdense que está el principio conciliatorio. Yo no sé si ustedes lo tienen anotado en el artículo 274 y me permito decírselo para que ustedes lo puedan subrayar o señalar con un llamamiento, hay una flechita. En la parte final del primer párrafo establece principalmente las que tengan objeto directo fijar y armonizar. Ese es el principio conciliatorio en el artículo 274. Artículo 274. Yo les podría preguntar en el examen, indique en qué artículo del Código de Trabajo se encuentra el principio conciliatorio. Ustedes ya lo tienen subrayado. Ya lo saben, que es lo más importante. Enciendan su cámara, jóvenes, por favor, quienes no la han encendido. Y de esa manera, pues el desarrollo en el título 2 sobre la organización y la estructura orgánica del Ministerio de Trabajo, pues establece cómo se encuentra regulada la estructura administrativa. Aquí nuevamente estamos en el Acuerdo Gubernativo 215-2012, en las cuales pues se establece una estructura como tal, ¿sí? Referente a la estructura de cómo está dividida cada una de las entidades y va desde las funciones sustantivas, las funciones administrativas y las funciones financieras. Pero dentro de la estructura sustantiva, donde se encuentran las funciones, que es la parte pues, que tal vez tendríamos que prestarle una mayor atención, se encuentra en el numeral primero del inciso A, artículo 4, siempre del decreto 215-2012, el despacho superior. Y ahí establece cómo está integrado el despacho superior. Yo les podría indicar, indique cómo se encuentra dividido el despacho superior del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ustedes saben que está regulado en el artículo 4, inciso A, numeral primero, del Acuerdo Gubernativo 215-2012. ¿Y cómo está integrado? El despacho ministerial, el viceministerio de Administración de Trabajo,
el Viceministerio de Previsión Social y Empleo y el Viceministerio Administrativo Financiero. Ese es el despacho superior. Dense cuenta lo que les estoy diciendo de manera que ustedes pues puedan tener ese manejo de ley y ese conocimiento. Yo obviamente si les voy a preguntar sobre un fundamento de derechos, siempre les voy a permitir que ustedes puedan consultar sus leyes y reglamentos. No pretendo que se los memoricen. Es muy difícil que se van a memorizar tanto artículo. Hay algunos que sí tienen la capacidad en determinado momento de pues, memorizar algunos. Yo creo que les contaba la otra vez de que el papá de un amigo se sabía casi todo el Código Civil y no era abogado. Esas son cuestiones excepcionales, ¿verdad? Obviamente ustedes como juristas y futuros profesionales del derecho, ustedes tienen que entender la norma, interpretarla y recordar de una manera pues general cómo está estructurada la ley. Por eso es que les decía, ustedes siempre tienen que verificar en la ley que van a estudiar o en la ley que van a estar revisando el objeto de la ley, ámbito de aplicación, si existen procedimientos, si existen plazos, si existe una materia administrativa, la parte recursiva, las disposiciones finales y transitorias, toda esa estructura la tienen que conocer ustedes. Es por eso es que ustedes tienen que hacer esa integración de normas. Les decía, el artículo 274, pues da una definición escueta de lo que es el Ministerio de Trabajo, no establece cómo está integrado el mismo, pero sí lo desarrolla el acuerdo gubernativo 215-2012. Entonces, es por eso importante que tengamos esa correlación de normas para hacer esa integración. Otra de las partes importantes de la estructura administrativa, pues, se encuentra la Inspección General de Trabajo, la cual está subdividida por una Secretaría General de la Inspección General de Trabajo, Asesoría Jurídica, Subinspección General de Trabajo en Conciliaciones, Subinspección General de Trabajo en Visitaduría, Departamento de Consultas Laborales, Departamento de Procesos Judiciales. Y recordémonos que siempre va, esto es en la parte central, eso es algo que ustedes quiero que comprendan, porque recuérdense que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social es la institución que depende del organismo ejecutivo y es la jerárquicamente superior. Pero dentro de la misma, pues está esta subdivisión funcional que les decía, funcional y sustantiva, que es, por decirlo así, en la parte central, porque el Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene su sede en la ciudad de Guatemala, séptima avenida 3-33, zona 9. Ahí se encuentra alojado en ese edificio de distintas oficinas administrativas que no son solo del Estado, pero está concentrada la mayoría de oficinas del Ministerio de Trabajo y dentro de ellas está la Inspección General. Pero, por ejemplo, si ustedes necesitan que sea un departamento, alguna situación como tal, hay delegaciones departamentales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Por lo tanto, dentro del mismo van a estar las funciones importantes y atenientes a lo que necesita la población. Una inspección general de trabajo, una dirección general de trabajo, pues en determinado momento departamental, una dirección de fomento de la legalidad, porque este pues, en determinado momento es una asistencia profesional supervisada para las personas que necesiten asesoría jurídica gratuita. Obviamente para eso se debe contar con ciertos, se debe calificar para poder contar con esa asesoría gratuita, que es una especie de lo que es la defensa pública. Entonces a las personas que pues, son de escasos recursos y es comprobable ese extremo, el Ministerio de Trabajo les puede prestar ese auxilio a través de la Dirección de Fomento de Legalidad, en la que un abogado laboralista pues le prestará los servicios jurídicos gratuitos para asesorarle en algún proceso que tenga en cuanto a prestaciones, algún tipo de reclamaciones que pueda hacer por violaciones a derechos laborales, y esas funciones las tiene cada delegación departamental. Ustedes conocerán la de Zacatepeques, que está en la calle Ancha, casa 34, creo que no sé si estoy mal. Ahí está la delegación, y así hay una delegación en cada departamento. Entonces, para que tengamos bien clara la idea. Pero la sede administrativa y la sede central, reitero, está en la ciudad de Guatemala.
También, pues como les decía, está la Dirección General de Previsión Social, pues esta tiene a su cargo todo lo referente a la salud y seguridad ocupacional, la promoción y divulgación de derechos laborales en población en riesgo y de vulnerabilidad, la sección de mujer trabajadora, la sección de protección del adolescente trabajador, sección de trabajador con discapacidad y sección de pueblos indígenas. Dentro de esto también está el programa de aporte económico del adulto mayor. Está también la Dirección General de Empleo, la Oficina Nacional de la Mujer, que son las partes como que nosotros tendríamos que conocer las funciones sustantivas del Ministerio de Trabajo, toda vez que son las que tienen una aplicación con el tipo de estudio que nosotros estamos realizando. Ahora bien, si ya hablamos de una estructura administrativa como tal y queremos conocer y estudiar más cuestiones que no tienen que ver tanto con la labor de inspectoría, de asesoría, de acompañamiento, de mediación, tendríamos que pues, estar completamente apartados de ellos y irnos a funciones administrativas, que esas ya son plenamente de funcionamiento interno, en el cual está la dirección de recursos humanos, la creación del trabajador, dirección de sistemas de información, la Coordinadora Nacional de Direcciones Departamentales y Jefaturas Municipales, las funciones de apoyo técnico, estadísticas laborales y funciones de control interno y coordinación. En ese caso, pues son funciones plenamente administrativas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que son en funcionamiento. Se dedican a cada una de ellas en su competencia a ver lo relativo al funcionamiento del Ministerio de Trabajo. Ya propiamente en el capítulo 2 de ese cuerpo legal, pues encontramos lo referente al despacho ministerial. Establece cuál es las funciones, una definición de lo que es el despacho ministerial. El artículo 7 pues establece la jerarquía superior del ministro de Trabajo y Previsión Social sobre los demás viceministros. Las atribuciones del ministro de Trabajo y Previsión Social están en el artículo 8 del referido acuerdo. Y aquí pues ustedes podrían conocer por lo menos un par y relacionarlas, ¿verdad? Porque yo les podría preguntar, mencione dos funciones o dos atribuciones del ministro de Trabajo y Previsión Social. Ustedes pues las tienen claramente en el artículo 8, que consta de pues 11 funciones que establece este ROI. Y ustedes pues con un par que relacionen bien, creo que ya están conociendo bien las funciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. En este caso también la jerarquía de los viceministros, las atribuciones de los viceministros están en el artículo 10. Y pues la estructura interna del viceministro de Trabajo, artículo 11, atribuciones del viceministro de Previsión Social y Empleo, artículo 12, estructura interna del viceministro de Previsión Social y Empleo, y aquí se desprenden cada una de las divisiones y la estructura de cada viceministerio. También las atribuciones de cada uno de los viceministros, a manera de que se conozca bien cuál es el marco legal bajo el cual pues deben de prestar sus servicios y en el cual pues en su competencia deben desarrollar sus funciones. Son muy amplias. Yo la verdad es que yo lo que les pediría es que lean todo el acuerdo gubernativo 215-2012 a manera que ustedes lo tengan como una ley de carácter pues administrativa orgánica que les va a servir para comprender todo lo que es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y pues son objeto de estudio y aquí estamos especificando un poquito más y ampliando todo lo que es lo relativo al Ministerio de Trabajo y Previsión Social para su conocimiento y que no es tanto solo ateniente al curso de Derecho Procesal del Trabajo 2, sino que para su ejercicio profesional y lo más cercano que está, pues su examen técnico profesional. Yo no sé si su examinador puede ser pues alguien que trabaje en el Ministerio de Trabajo y les quiera preguntar sobre eso. Ustedes tal vez ni saben que había un reglamento orgánico interno, ahora ya lo llevan incluso inmerso en su código de trabajo. Ténganlo impreso, por favor, no lo tengan de adorno porque todo ese tipo de normas les va a servir, ya sea en el curso, en el examen técnico profesional o en la vida profesional como tal.
Eso es lo importante, que ustedes siempre tengan todas sus normas impresas. No crean que va a haber algún cambio ahí que les van a permitir entrar a su computadora o su tablet para poder pues responder los exámenes, porque aún así a veces llevando las leyes escritas no les permiten abrir su ley. No obstante, algunos examinadores pues les hacen preguntas de artículos sin dejarles abrir la ley. Eso pues es irónico, eso no puede pasar. Lo importante es que ustedes tengan esa capacidad de conocer las normas, no de sabérselas todas de punto a punto, pero sí conocer que existe y haberlas leído por lo menos una vez. Muy bien. Eso es en cuanto al acuerdo gubernativo 215-2012. Reitero, imprímanlo y lo guardan con su código de trabajo. Ahora hablemos acerca de una parte importante que ustedes tienen que tener bien clara. Tal vez hagan algún tipo de anotación ahí si ustedes quieren a manera de referencia, pero no traten de copiarlo todo porque eso igual yo se los envío como material de apoyo. Recordemos que nuestro examen lo tenemos el 28, si no estoy mal, 28 de agosto. De aquí antes del 28 de agosto nos quedan 2 clases, las vamos a tener. El 30 de agosto, que es miércoles, tienen un examen, ese día no hay clases conmigo. Entonces prácticamente después de esta tendríamos 2 clases más para que ustedes pues vayan recopilando el material de apoyo que ya les he enviado y que todavía les voy a mandar por las subsiguientes clases. Entonces, hablando acerca del procedimiento para la integración de los tribunales de conciliación y arbitraje, recordémonos que de lo que hablábamos de la integración que establece el artículo 293 del Código de Trabajo, en donde decíamos que los tribunales de conciliación y arbitraje se integraban por 3 jueces, uno que era de derecho, 2 jueces legos que los designaba la Corte Suprema de Justicia, pero entendamos un poquito más cómo es esta integración. En este caso, pues los representantes de trabajadores y empleadores serán propuestos por sus respectivas organizaciones. ¿A qué institución, jóvenes? ¿A quién se proponen esos miembros? A ver si me dice alguien. A ver si estamos en sintonía. ¿A quién se proponen esos miembros por parte de las diferentes organizaciones? Antes de que inicie todo el proceso de integración de los tribunales de conciliación y arbitraje. Lo proponen las organizaciones, sea de trabajadores o sea de patronos, pero ¿a quién los proponen? Dígame. ¿No es a la inspección de trabajo? No, apartemos todo lo que es la Inspección General de Trabajo. A la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí? ¿Quién lo dijo? Disculpe. Yo. Santiago dice, pero... Kimberly. A Kimberly. Kimberly, es correcto, es a la Corte Suprema de Justicia. Muy bien, Kimberly. Se proponen a la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién los propone? Las diferentes organizaciones que pueden ser de patronos y trabajadores. ¿Y cuándo es que se da esa propuesta? Digamos, las organizaciones de trabajadores y patronos pues están divididos por sectores. Obviamente, las organizaciones de patronos corresponden al sector patronal, ¿sí? Y las organizaciones de trabajadores pues corresponden al sector de trabajadores, que está divididos en diferentes federaciones o sindicatos. Pero esas propuestas que van a hacer estas agrupaciones para los miembros de los tribunales de conciliación y arbitraje, los hacen a la Corte Suprema de Justicia a más tardar el último día hábil del mes de noviembre de cada año. Es decir, el último día hábil para que puedan proponer miembros, titulares y suplentes de las diferentes organizaciones de patronos y trabajadores es hasta el 30 de noviembre de cada año. Si es día hábil, ¿verdad? Porque aquí la norma establece que es el último día hábil del mes de cada año. Sí, digamos, si es viernes 28, obviamente el último día hábil es el viernes 28 para proponer pues a cada miembro. Si es viernes 30, pues será el viernes 30, pero es cada mes de noviembre el último día hábil para que califique dentro de los 15 días siguientes si los candidatos a ser nombrados reúnen
o no las calidades que exige la ley. Entonces, no es solo de venir y proponer a ese número de trabajadores que van a ser titulares y suplentes por parte de las organizaciones. Se debe contar con todas las calidades que la ley establece, a manera de que pues sea mayor de edad, sepa leer y escribir, tenga conocimiento sobre temas de conflictos colectivos, haya tenido experiencia en algún tipo de conciliación de manera extrajudicial y que esa sea comprobable. Veamos ahora quiénes son las organizaciones o quiénes pueden ser las organizaciones que proponen a sus representantes. Hablemos de primero del sector patronal. El sector patronal, ¿quién cree ustedes que propone a esos representantes? ¿Quiénes creen ustedes que son los que los proponen? Hay un sector patronal. ¿Quiénes creen que son? Sin miedo. Los patronos van a decir, no. ¿Los sindicatos o No, los trabajadores en los sindicatos? no, porque estamos hablando ahorita del sector patronal. Cámara de Comercio. Muy bien, Cámara de Comercio de Guatemala. Cámara de Comercio de Guatemala, ¿es correcto? ¿Quién más? Hay otro. ¿Quién será? La Cámara de Industria. Entonces sabemos que el sector patronal puede ser representado por la Cámara de Comercio de Guatemala y la Cámara de Industria, quienes son que entre sus asociados integrantes puedan tener un grupo de personas que sean aptas y reúnan todas las calidades de ley para ser designados ante la Corte Suprema de Justicia el último día hábil del mes de noviembre de cada año. Entonces, la Cámara de Comercio de Guatemala y la Cámara de la Industria son parte del sector patronal, para que tengamos bien claro ese aspecto. Ahora, ¿quiénes integran el sector de trabajadores? Entre otros, ¿verdad? Porque muchas veces se unen algunos otros sindicatos o federaciones de sindicatos o confederaciones de sindicatos, pero las más comunes que están dentro de la promoción y proposición de estos integrantes titulares y suplentes de los tribunales de conciliación y arbitraje es la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Estado de Guatemala, la Federación Sindical Regional de Trabajadores del Sur, el Sindicato de Educadores de Guatemala, la Federación Sindical de Empleados Bancarios del Servicio y el Estado de Guatemala, la Central de Trabajadores del Campo y la Ciudad y la Federación de Trabajadores Campesinos y Urbanos. Entonces, en este sentido, todas estas federaciones o grupos de sindicatos son los que proponen al grupo de titulares y suplentes que van a representar el sector de los trabajadores. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿por qué deben de proponer el sector patronal y el sector de los trabajadores a los representantes? Para que el tribunal sea equitativo y justo, para que haya una parte que conozca la parte patronal y la otra que conozca lo referente a la parte laboral. Es por eso que ahí se trata de inclinar la balanza con tener representantes de ambos gremios o de ambos sectores. Esa es la importancia. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje no se puede integrar por dos miembros del sector patronal y el juez de derecho, que es el juez de primera instancia. No podría ser así. Sería un tribunal parcializado, aunque se entendiera que van a ser imparciales, pero no se da esa imparcialidad que debe ser un principio preponderante en la integración de los tribunales de conciliación y arbitraje, o dos representantes del sector de trabajadores. De igual manera, sigue siendo parcializado, no por su fallo, sino por la integración. Por eso es que se busca, y la ley ha previsto, el legislador en determinado momento atendió a que hubiera una balanza dentro de lo que era la integración de los tribunales de conciliación y arbitraje. Es por eso la razón de ser que exista uno de cada sector. Dentro de las situaciones o calidades de los representantes de los trabajadores y empleadores,
es la característica de que serán propuestos por sus respectivas organizaciones en el mes de noviembre de cada año. Y pues en este caso se debe hacer una verificación de que, de no ser así, que llegan las calidades o en los casos en que no se presenten los candidatos ya propuestos o que no se complete el número de cada parte que se deba de proponer, queda facultada a la Corte Suprema de Justicia de designar libremente como integrantes de una u otra parte a las personas que satisfagan los requisitos de ley. Escuchen esto, la ley pues ha establecido, porque pudiese haber una laguna legal ahí en cuanto a que si no proponen a la cantidad suficiente, primero, o los que proponen no llenan los requisitos legales y no se reúnen a todos los posibles integrantes, titulares y suplentes de los tribunales de conciliación y arbitraje, se debe de integrar por la Corte Suprema de Justicia de los candidatos que pues ellos puedan creer que son los oportunamente válidos, que llenen las calidades de ley y que puedan pues integrar a esos tribunales, porque no puede quedarse la Corte Suprema de Justicia sin la designación de integrantes suplentes y titulares para los diferentes órganos jurisdiccionales de trabajo y previsión social del país. Solo en la ciudad de Guatemala son 14, 15 juzgados de trabajo y previsión social, que son los juzgados de conocimiento, es decir, son candidatos a convertirse en tribunales de conciliación y arbitraje. Entonces ahí sumemos una forma así rápida. Solo por cada juzgado son dos titulares, uno en la parte patronal y uno en la parte trabajadora, más 3 suplentes. Estamos hablando que son 5 por cada juzgado. 5 por cada juzgado, perdón, serían 8 por cada juzgado. De solo el departamento de Guatemala serían esa cantidad multiplicada por 15, más los demás departamentos, que hay un juzgado de trabajo y previsión social por lo menos. O sea, la Corte Suprema de Justicia debe tener bien ajustado eso, y por eso es que se hace en el mes de noviembre y diciembre, para que en enero ya se pueda contar con los listados. Porque, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo ya les he dicho que los conflictos colectivos son de urgencia y son de inmediatez? Se necesita integrar un tribunal de conciliación y arbitraje en el mes de enero y no existen candidatos, no hay ni titulares ni suplentes. ¿Qué pasa ahí con ese presupuesto de que la Corte Suprema de Justicia debe garantizar la justicia pronta y cumplida? Y más en un tema, no quiero restar importancia a los temas individuales, ¿verdad? Ustedes, pero más en un tema de un conflicto colectivo que en determinado momento todo es de plazo vencido, todo es de urgencia, todo es, los plazos perentorios son muy cortos, no es de días, es de horas. ¿Qué pasa con esa inmediatez? Y se necesita integrar un tribunal de conciliación y arbitraje. No se puede integrar el tribunal, no se puede dar trámite a las solicitudes que se dan y se están viendo afectadas clases como lo son en el sector patronal y el sector de trabajadores. Cuando se necesita de manera urgente e inmediata solventar todas esas situaciones por parte de los tribunales de conciliación y arbitraje. No puede pasar un año un juzgado sin conocer, porque digamos, la importancia acá, uno de los principios que ya se los he dicho, que es el tratar de mantener y armonizar las relaciones justas entre el capital y el trabajo. Pero al no haber una justicia pronta y cumplida, no dilucidar esos conflictos que se den y que van a pasar 6 meses cuando tal vez en un centro de trabajo existen vejámenes y violaciones de derechos laborales y que se necesita que un tribunal conozca, ¿qué pasa ahí con ese principio? Es por eso la importancia de tener integrados los tribunales de conciliación y arbitraje. Si ustedes trabajan en un juzgado de trabajo y previsión social, han hecho pasantía, han ido, ustedes se pueden dar cuenta que el secretario debe tener integrada todo lo que es los titulares y los suplentes que van a integrar
los tribunales de trabajo y previsión social, porque ahí también incurre en responsabilidad administrativa el secretario. Es responsabilidad de él tener una comunicación directa con la Corte Suprema de Justicia, a razón de tener y mantener y garantizar que se puedan integrar los tribunales de trabajo y previsión social. Es por eso importante, jóvenes, que debemos de comprender esto y que se le debe dar prioridad en el tema de integración de los tribunales de trabajo y previsión social cuando se van a constituir como tribunales de conciliación y arbitraje. La lista con los nombres de quienes resulten nombrados deberá ser publicada en el diario oficial. ¿Cuál es el diario oficial, jóvenes? ¿Diario Centroamérica? ¿No? Centroamérica. Muy bien. Y en otros de medios de comunicación social y remitida al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y a los juzgados de trabajo y previsión social. Entonces, ese es otro requisito que debe contar el listado de los miembros que integran los tribunales de conciliación y arbitraje. En otro caso, el presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje convocará a los representantes de los trabajadores y los patronos cuando sea necesario para integrar dicho tribunal. Es por eso que si se plantea un conflicto colectivo el día de hoy, se necesita integrar un tribunal de conciliación y arbitraje, inmediatamente el presidente del tribunal, que es el juez de primera instancia, a través del secretario, manda a llamar a aquellos representantes que fueron designados para ese juzgado para juramentarlos y para que estén disponibles en el momento que sea necesario, sea para una reunión, sea para una audiencia o sea para firmar alguna resolución. Por eso es que es importantísimo que dentro de los tribunales de conciliación y arbitraje estén ya designados los titulares y los suplentes, porque la esencia de lo que son los suplentes, pues es esa misma, ¿verdad? Suplir en caso de ausencia temporal o permanente al que fue nombrado como titular y en el orden que fueron nombrados, porque está el titular, el suplente 1, suplente 2 y suplente 3. Obviamente, si falta el titular, quien lo sustituye es el suplente 1. Si no está el suplente 1, el 2, y en ese orden, ¿verdad? Es la importancia que exista esa suplencia por cualquier situación, enfermedad, excusa, impedimento, cualquier situación legal que está contemplada en el Código de Trabajo y en la ley del organismo judicial. Entonces, es bien importante también que entendamos eso. ¿Cómo concluimos este punto sobre el procedimiento de la integración de los tribunales de conciliación y arbitraje? Cada juzgado de trabajo y previsión social de la República de Guatemala, para los efectos que establece el artículo 292, literales A y B del Código de Trabajo, deben albergar un tribunal de conciliación permanente, un tribunal de arbitraje permanente, como lo establece también el artículo 294. ¿Para qué? Para garantizar la justicia laboral en materia colectiva. Eso es lo importante de que existan esos miembros jóvenes. No sé si tienen alguna duda al respecto. Por favor. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una duda por los números de los que hemos estado hablando, de los suplentes y de los titulares. Perdón que le haga esta pregunta, quizás está un poco ya fuera de tiempo. ¿Cuántos son los miembros de este tribunal? ¿Estamos hablando del juez de derecho y los 2 legos? Correcto. Y los suplentes dijo que eran 3. Para cada uno. Digamos, por ejemplo, sí, para cada uno. Digamos, por ejemplo, del titular de la parte del sector patronal va a tener 3 suplentes y del titular del sector de trabajadores va a tener 3 suplentes. 3 suplentes para el titular y 3 suplentes Correcto. Para cada uno de los legos. No. Ahí comprendo su duda. Digamos, por ejemplo, de los legos son 3 para cada uno. Para el titular no existe una suplencia determinada en el Código de Trabajo. Esa suplencia la tendría que determinar, la Corte Suprema de Justicia, que al momento que por enfermedad, excusa, impedimento, llegara a faltar el juez presidente, designe un juez, ya sea de carácter
interino, porque la Corte Suprema de Justicia, pues, por el tema de garantizar una justicia pronta y cumplida dentro de su administración de personal, que los jueces al final de cuentas también son personal, cuenta con suplentes para cubrir vacantes de manera temporal o permanente, ya sea por razones de excusa, recusación, enfermedad, fallecimiento, impedimento por alguna enfermedad como tal. La Corte Suprema de Justicia es quien debe designar a ese suplente. Y eso se da en todos los tribunales. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Mire, es que el juez no está porque ascendió a magistrado. Entonces, la Corte Suprema de Justicia debe designar a ese juez que lo va a suplir, ya sea de manera permanente o de manera temporal. Pero eso es aplicable únicamente en la figura del juez de derecho, el juez permanente, ¿verdad? Ahora, para la integración se maneja únicamente para los jueces legos o vocales. O sea, en resumidas cuentas, serían 8 miembros por cada tribunal. Sí. 6 suplentes y 2 titulares de los legos. Sería, No. Sí, o sea, son 6 suplentes, 2 sí, titulares de los legos son 8 y el presidente 9. Pero los que, van a fungir e integrar son 3, que es sí. lego de patronos, lego de trabajadores y presidente. Y estos 3 solo están en caso de alguna divergencia, alguna situación emergente. Ya. Y la otra pregunta, licenciado, es, usted mencionó las federaciones que son las que conforman los integrantes por parte Sí. de los trabajadores. La Federación de Trabajadores de Guatemala, la Federación de Trabajadores Campesinos. ¿Eso en dónde está regulado, Lick? Disculpe que le haga esta pregunta. Eso como tal, la regulación la tiene el artículo 293. Ya cómo se maneja de manera funcional será por la calidad de presencia como grupos sindicales y que ganan esa presencia al momento de designar los representantes ante la Corte Suprema de Justicia. Pero el fundamento legal como tal es el artículo 293, literal B y literal C, que es donde dice representante titular de los trabajadores y representante titular y suplente de los empleadores. ¿Y ese es el fundamento legal. Y donde está regulado las federaciones, que son los que eligen a esos, ¿en dónde se encuentran las federaciones que usted dijo? Así como las de los patronos. Las federaciones también de igual manera, por eso son los representantes de los patronos. Sí, los representantes de los patronos, los que eligen a los de los patrones serían la Cámara de Comercio y la Cámara de Industria. Y Así las de es. los trabajadores, usted mencionó como 5 federaciones que no me dio tiempo a... Se los voy a mandar, pero se los vuelvo a leer. Es la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Estado de Guatemala, la Federación Sindical Regional de Trabajadores del Sur, el Sindicato de Educadores de Guatemala, la Federación Sindical de Empleados Bancarios de Servicio y del Estado de Guatemala, la Central de Trabajadores del Campo y la Ciudad, y la Federación de Trabajadores Campesinos y Urbanos. Digamos, por ejemplo, cada uno de estos, de estas entidades sindicales se integran de conformidad con la ley. Digamos, por ejemplo, un sindicato de trabajadores de conformidad con lo que establece el artículo 207 del Código de Trabajo, y la federación y confederación de conformidad con lo que establece el artículo 226, si no estoy mal, se lo voy a decir bien, donde establece la integración de las federaciones y confederaciones sindicales. Ahorita se los indico directamente. Artículo 233. Artículo 233 establece: 4 o más sindicatos de trabajadores o de patronos pueden formar una federación. 4 o más federaciones de aquellos pueden formar una confederación. Entonces, digamos, por ejemplo, una federación, hablando de la Federación
Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Estado de Guatemala está integrada por 4 sindicatos. Entonces, es una agrupación sindical grande y de presencia permanente en el ámbito jurídico sindical, que da lugar a que esa calidad de federación y la parte de presencia ante todas las situaciones jurídicas, patronos laborales que se suscitan en Guatemala, forjan esa presencia que tienen como grupo al momento de designar a los representantes titulares y suplentes ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Y cómo se da la integración? Se la acabo de decir, de conformidad con lo que establece el artículo 233. Una federación se integra por 4 sindicatos y una confederación se integra por 4 federaciones. Y estas federaciones y confederaciones, me imagino que se reúnen en asamblea o algo similar a esto, y ahí es donde eligen. Estas hacen asambleas, ya sea, yo más pienso, porque no lo he visto, eso sí le digo, nunca he visto yo una asamblea extraordinaria, pero sí existe la regulación legal en cuanto a las asambleas extraordinarias para la elección de los miembros titulares y suplentes para integrar los tribunales de conciliación y arbitraje que se proponen ante la Corte Suprema de Justicia. Porque por ejemplo, una asamblea ordinaria no puede tratar un tema como tal, porque la asamblea ordinaria tiene como carácter principal el atender asuntos que se dan de manera periódica o por así decirlo, que necesitan una nueva elección de integrantes del comité ejecutivo, más que este tema que es más específico, lo pueden hacer una asamblea extraordinaria. Y ahí es donde la misma se eligen. Obviamente, aquí lo estamos hablando de una manera legal. Ya dentro de las mismas federaciones, confederaciones y sindicatos, ya tendrán por ahí ellos su grupo de que van a designar, igual los patronos. Porque vamos a ser objetivos en este análisis. ¿Qué intereses van a defender los titulares y suplentes de los trabajadores? No van a defender lo de los patronos. Obviamente van a defender todos los intereses de los trabajadores. Y en el caso de los patronos, de igual manera. Entonces, ya tienen más o menos a quienes designarán. La manera, pues, lógica, de cierta manera, por así decirlo, pura, un proceso democrático, debería ser que hubieran candidatos, que se escojan por sus calidades, por su probidad, y que derivado de ello, pues haya un listado bastante objetivo. Pero las organizaciones sindicales y los representantes de patronos normalmente ya tienen ese grupo. Y es decir lo siguiente, en la mayoría de años la designación casi son siempre los mismos. Habrán variaciones, ¿verdad? Por diferentes circunstancias, pero son siempre casi los mismos. Entonces, pero para que comprendamos, porque obviamente son tantos, vamos a hacer la matemática así más adelantito sobre cuántos titulares debe de haber, por ejemplo, en los tribunales de conciliación y arbitraje. ¿Cuál sería la cantidad de titulares por parte patronal? ¿Cuál sería la calidad por sector laboral? Para hacer como que un número aproximado así de la integración de las ¿cómo se llama? De los tribunales de conciliación y arbitraje. Son 22 departamentos. Son 22 departamentos. Son como 320 y pico, creo yo, porque multiplicando. Pero digamos, son 22 departamentos. Multipliquemos los 22 departamentos, pero no, perdón. Vamos a hacer la siguiente, porque aquí hay que hacerlo bien. Quitemos el departamento de Guatemala porque ahí hay 15 jueces de trabajo. Entonces, hagámoslo por 21 primero. Ayúdenme con esa matemática. 21 departamentos por un titular, un suplente. Vamos a ver. Yo lo multipliqué por 9. 21 por 8. Ah, ok. 21 por 8. 168. Esa es la cantidad de titulares y suplentes para los 21 departamentos de la República de Guatemala. Son 168. Ahora hagamos la multiplicación de 15 juzgados de trabajo, que son en el departamento de Guatemala, por 8 de igual manera. En total salen 288.
son 288 personas que deben de estar disponibles en caso, primero los titulares, ¿sí? Los titulares. Y por subsiguiente manera, en orden de integración, los suplentes. Entonces vean ustedes el número de titulares y suplentes que deben de designar. Obviamente ahí dividámoslo por dos. ¿Cuántos serían de la parte patronal y cuántos serían de la parte trabajadora? 144 cada uno más o menos. 144. Entonces, tendríamos que ver, por ejemplo, si lo que es el sector de patronal, Cámara de Industria y Cámara de Comercio tienen los 144. ¿Qué puede hacer que los tengan? La parte del sector de trabajadores es muy probable que la llene, otros 144. Pero digamos, ya es un número grande que debe existir de titulares y suplentes. Entonces, no son solo 10 miembros titulares y suplentes, representantes de patronos y trabajadores. Por lo tanto, pues debe existir un orden en cada una de sus designaciones y puede ser también que la Corte Suprema de Justicia haga una calificación que en determinado momento pues no opte por todos porque no llenan las calidades, o que en cierto momento tengan que separar algún miembro, porque recuérdense que también existen impedimentos y cuestiones de excusa que puede ser familiar, haber enemistad, ser familiar entre los 4 grados de ley de alguno de los litigantes o alguna de las partes. Entonces, esa parte da lugar a que sea una excusa por parte de alguno de los miembros del Tribunal de Conciliación, sea juez de ley o juez de derecho, o por alguna recusación que pudiera existir también. Las mismas normas que se emplean para la integridad y la imparcialidad de un juez se aplican también para los jueces legos. Entonces, es bien importante eso y ya vimos la cantidad de manera más precisa que deben de haber de titulares y suplentes por parte del sector patronal y el sector laboral. Usted mencionó que si no llegaran a reunir las calidades o no llegaran a la selección ambas partes, patronos o trabajadores, es la Corte Suprema los que los designa. Es correcto. Tiene que verlo podría hacerlo dentro de, digamos, del sector de los sindicatos que existen en el organismo judicial, que existen 3, para poder hacer una solicitud a los sindicatos de trabajadores y ellos designar dentro de su personal, que es parte patronal, designar los faltantes de la parte patronal, ¿verdad? No pueden venir ellos y escoger dentro de la ciudadanía, porque obviamente pues no se conocen las calidades propiamente. Tendría que entenderse esa situación. O sea que en el organismo judicial tienen que existir sindicatos sí o sí para poder entrar en esta... O sea, digamos, sí existen. Digamos, el sindicato mayoritario que es el STOG tiene miembros a nivel nacional. Ahí se llena, solo con eso. Está el Soletrag, el CITOG, ahí son 3 sindicatos que hay. Por ahí podría haber un cuarto, pero son 3. Entonces, son 3 sindicatos para una institución que no tiene más de 20,000 trabajadores. Ahora bien, y no viene el tema, pero les voy a poner como que una analogía, ¿verdad? En el Ministerio de Salud hay 38 sindicatos. Obviamente ahí hay un grupo de trabajadores más grandes. Ahí es más grande, ¿verdad? El Ministerio de Salud está arriba de los 50,000 trabajadores. Entonces, también hay una proporcionalidad. Pero ustedes vean también la materia de sindicatos que hay en Guatemala. Es enorme. Y más en el sector público que en el sector privado. Es por eso que tenemos que como que saber que sí existen suficientes sindicatos para poder haber federaciones, confederaciones, porque ya notaron ustedes eso. Para una federación debe haber por lo menos un mínimo de 4 sindicatos. Para una confederación debe haber mínimo de 4 federaciones, perdón. Ahí estamos hablando ya mínimo, 4 más 4, 8. 8 integrantes, y eso es el número de trabajadores en el que existen. Pero como la ley establece mínimo, pueden ser 16 sindicatos, 16 federaciones para entablar una confederación. Entonces, en materia sindical en Guatemala es enorme, más en el estado de Guatemala. En el sector privado es menos,
se les da mucho ataque, se logra muchas veces con puntos de derecho, ya sea pues desvirtuar o ganar jurídicamente cualquier emprendimiento que pueda tener un grupo de trabajadores sindicalizados o no. Entonces es un poquito más asequible hacerlo con los trabajadores del Estado. Es por eso es que ustedes ven más que los sindicatos han ganado tanto poder y por eso son tan criticados, porque ya no son propiamente lo que son los sindicatos como razón de ser, como esencia, sino que ya pasan a formar como que un grupo de presión ante la sociedad, ya no el tema laboral, sino que ya andan haciendo una serie de solicitudes que están afuera de sus funciones, o ya andan haciendo negociaciones en determinado momento que no son con su añeja competencia, es decir, que andan haciendo política, y esa es una situación que está completamente prohibida por el Código de Trabajo, los temas políticos, religiosos, porque rompen con la esencia y la razón de ser de los sindicatos. Entonces, es una serie de sindicatos, pero para comprender propiamente el tema del procedimiento de integración de los tribunales de conciliación y arbitraje, teníamos que verlo así. Muchas gracias por su intervención, Ángel, y espero haber podido resolver su duda. No sé si tienen alguna duda más para continuar con los temas atenientes. Yo pensé que hoy iba a terminar a las 7, pero me voy a tardar un poquito más. Pero siempre pregunte, que es importante, nutre la cátedra, porque la duda que alguien tal vez no se atreve a hacer, resuelve la de otro, y es muy importante esa interacción. Entonces, ¿no tienen ninguna duda? Continuamos. ¿No? Muy bien. Vamos a ser bastante lacónicos para el efecto de la explicación de los sujetos procesales y de las partes dentro del trámite de un conflicto colectivo, ya sea de carácter económico, social o jurídico. En este caso, pues si se trata de un conflicto colectivo promovido por un grupo no sindicalizado, recuérdense que uno de los requisitos para hacer solicitudes o para hacer planteamientos, en este caso un conflicto colectivo, no es que sea sindicalizado, o sea, no deben de ser sindicalizados. Puede ser un grupo de trabajadores formados como un grupo coaligado, un comité ad hoc, que es una analogía del término, pues que no requieren las formalidades de un sindicato. En cambio, un sindicato pues sí requiere las formalidades que establece el artículo 207, 210, que ya es una situación que lleva a una formación jurídica diferente y el reconocimiento de su personería ante el Estado de Guatemala para poder actuar, que es más formal, ¿verdad? Pero puede ser ya sea un grupo de trabajadores o un sindicato. Pero si se trata de un conflicto colectivo promovido por un grupo no sindicalizado, ¿quiénes son las partes? En este caso sería el grupo coaligado por medio de la representación que recaerá en los 3 delegados designados en asamblea. Obviamente debe haber una designación por parte del grupo de trabajadores que se encuentra afectado y quiere hacer la solicitud, y esto es de conformidad con el artículo 377, primer párrafo. Remitámonos al artículo 377, por favor. Artículo 377, primer párrafo. Aquí estamos hablando de las partes, recordemos que estamos hablando de las partes o sujetos procesales en los conflictos colectivos. Pero ¿por qué tenemos que verificar el artículo 377 del Código de Trabajo? En su primer párrafo establece propiamente la conformación de ese grupo de trabajadores que en esencia en la lucha y en defensa de sus intereses recíprocos se unen. Es algo esencialmente básico el que exista una afectación a un grupo de trabajadores y que derivada de esa situación en donde se estén dando vulneración de derechos, el no reconocimiento de derechos ya reconocidos anteriormente, o que existan vejámenes, vulneraciones, tergiversaciones o disminuciones de sus derechos laborales, se reúnen. Yo no sé si ustedes alguna vez en su centro de trabajo fueron parte de ese grupo en el que decían, no, es que lo que pasa es de que la empresa, el patrono no está haciendo esto, ¿qué creen ustedes? Entonces, esa reunión en determinado momento, doctrinariamente es una primera asamblea que no tiene formalidades más que el norte o el centro común del descontento y el de que buscar
que a nivel colectivo se han visto los derechos afectados, busquen ese compañerismo o esa unión para un fin y un propósito en común. Y que esa asamblea informal, obviamente, pues la ley predispone como un requisito mínimo. Recuérdense, y se lo reitero, el derecho del trabajo no es que sea antiformalista, sino que es poco formalista. Y para que no sea un proceso burocrático, la ley ha determinado que esa agrupación que encuentra en determinado momento un descontento designe a 3 representantes, ¿sí? La ley lo dispone como tal. Dice, establece textualmente el artículo 377. Cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o un paro, los interesados, oigan, no dice sindicato, dice los interesados. Y si se tratara de patronos o de trabajadores no sindicalizados, establece no sindicalizados, ¿sí? Elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones en el que asimismo designarán a 3 delegados, es decir, van a designar a 3 representantes. Entonces, aquí es donde encontramos el fundamento de los sujetos procesales cuando se trata de un grupo de trabajadores que van a hacer una solicitud, un planteamiento. Son 3 delegados y que esos 3 delegados van a representar el movimiento de trabajadores, la coalición de trabajadores, y que van a ser parte dentro del proceso. Obviamente, sí tiene que tener cierto formalismo, reitero, esa acta pues debe estar escrita y suscrita por los que en el movimiento comparezcan, porque al final de cuentas la designación que se hace en esa acta donde se da a los 3 suplentes es la que va a servir como acreditativa de que son sujetos procesales dentro de un conflicto. Porque aquí les voy a tratar de explicar básicamente. Ese grupo de trabajadores suscribe esa acta donde designa a Juan, Pedro y María para ser los delegados representantes. Y sucede de que hacen la solicitud al patrono. Eso es lo que se le llama la vía directa. Y esa solicitud va contenida en un pliego de peticiones. Un listado que contiene todas las peticiones y descontentos por parte de ese grupo de trabajadores. Y se lo plantean al patrono. El patrono puede optar por 2 vías. No contestar o contestarles de manera negativa para seguir con el conflicto colectivo. Si les contesta de manera afirmativa y llegan a una conciliación, ahí se acaba el asunto, ¿sí? Pero vámonos en la parte de que no les contesta o les contesta de manera negativa, ahí da lugar para que se agote la vía directa, que deben de acreditar de igual manera con la solicitud que se hizo, debe contar con un sello recibido, porque no es solo verbal, sino como comprueban que agotaron la vía directa. Y si se da ese presupuesto, ese grupo de trabajadores a través de sus 3 delegados va a promover el conflicto colectivo. Y eso es a lo que nos referimos cuando se trata de un grupo de trabajadores no sindicalizados, son sujetos procesales. Entonces yo les preguntaría en este momento, ¿quiénes son los sujetos procesales dentro de un conflicto colectivo por parte de los trabajadores no sindicalizados? Y ustedes me responderían. ¿Quiénes serían? ¿Puede repetir la pregunta, Rick? Disculpe. Claro, con gusto. ¿Quiénes serían los sujetos procesales por parte de ese grupo de trabajadores no sindicalizados que promueven el conflicto colectivo ante un juez de trabajo y previsión social? ¿Quiénes serían? Hablando del ejemplo que les puse. ¿Los 3 delegados, Rick? Es correcto, de conformidad con lo que establece el artículo 377, primer párrafo. Entonces, ellos son los que van a fungir como sujetos procesales por parte y representación de los trabajadores no sindicalizados. Recordemos que estamos hablando ahorita de un procedimiento que está promoviendo un grupo de trabajadores no sindicalizados. Entonces, ¿quiénes ejercen esa representación como sujetos procesales? Los 3 delegados. Entonces, en el artículo 377, por favor, subrayemos donde en la parte conducente establece designarán 3 delegados.
subrayemos eso y le ponemos sujetos procesales. 3 delegados. Ahora bien, ¿quién sería el sujeto pasivo o la otra parte, si es activa también, si fuera un grupo de un patrono? ¿Cómo va a saberse qué parte es dentro del proceso y cómo se determina que es un sujeto procesal? El patrono es mediante el apersonamiento a juicio de una delegación análoga relacionada al artículo 377. ¿Qué quiere decir esto? Que el grupo de patronos, el patrono, como no se trata de un sindicato de trabajadores ni de patronos, puede designar a una delegación análoga, es decir, a 3 representantes, de igual manera como lo suscribe el primer párrafo del artículo 377, para que comparezcan a juicio en defensa de los intereses del patrón. Entonces, les reitero acá, la parte trabajadora a través de la asamblea en que designan 3 delegados son quienes lo representan como un grupo de trabajadores ante un proceso. Pero como es un proceso promovido por trabajadores no sindicalizados, la ley establece que puede ser de igual manera designación del patrono a 3 representantes debidamente designados en un acta de igual manera, que es la que van a acreditar, quien lo represente ante ese conflicto. ¿Tenemos claro ese aspecto? Es de conformidad con lo que establece el artículo 377. Ahora bien, puede hacerse también a través del representante legal de la entidad, si es una persona jurídica, o bien a través de un mandatario. Por eso también puede ser el representante legal de conformidad con la ley es la persona individual quien representa en todas las circunstancias, hechos jurídicos a una persona abstracta, como es una persona jurídica, porque pues obviamente no tiene ese elemento personal, pero sí existe alguien designado por la ley para representarlo como tal. Entonces aquí tenemos los 2 sujetos procesales en un conflicto colectivo promovido por trabajadores no sindicalizados, los 3 delegados designados por el grupo de trabajadores en descontento y 3 delegados por parte del patrono, de la misma manera en que los delegó el grupo de trabajadores, o bien por medio de su representante legal o mandatario debidamente expensado para el efecto. Son las formas en que se puede dar la representación en un conflicto colectivo por parte de patrono y trabajadores, pero un conflicto colectivo de carácter económico-social en el cual sea promovido por un grupo de trabajadores no sindicalizado. Ahora veamos, ¿qué sucede si se trata de un conflicto colectivo promovido por trabajadores o patronos sindicalizados? Aquí es otra situación, porque si lo promueve un sindicato, ¿quiénes son los que van a representar o quiénes son los sujetos procesales en ese trámite? Si es un sindicato, el sindicato pues será representado de conformidad con la representación sindical que se elija, que puede ser el secretario general del sindicato, que es miembro del comité ejecutivo, un representante legal, porque recordémonos que el sindicato ya tiene una personería jurídica de conformidad con lo que establece el artículo 210 del Código de Trabajo. Y leámoslo, por favor. Remitámonos al artículo 210. El artículo 210 del Código de Trabajo establece: los sindicatos legalmente constituidos son personas jurídicas capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones. Esa es la parte conducente que necesitamos ver para el efecto de entender que un sindicato sí tiene personalidad jurídica y lo establece la ley, artículo 210 del Código de Trabajo. Entonces, ¿cómo se da esa representación? Se da a través del secretario general del sindicato o bien un representante legal o un mandatario que se pueda asignar para el efecto, porque la ley lo prevé como tal, ya que es una persona jurídica, un sindicato. Obviamente, por cuestiones prácticas y cuestiones de esencia del conflicto, qué mejor que quien lo represente sea quien sea parte del mismo, porque esa es la esencia del conocer de primera mano todos y cada uno de los conflictos que existan.
Y en caso del patrono, como demandado o parte procesal dentro de ese conflicto colectivo promovido por trabajadores sindicalizados, es el apersonamiento al juicio de la delegación análoga que establece el artículo 382 del Código de Trabajo, o bien a través de las formas legales, que puede ser un representante legal, que es su representante legal ya debidamente expensado. En el caso de una persona jurídica privada, la voy a llamar del ámbito privado, porque puede ser de conformidad con las que establece el artículo 10 del Código de Comercio, que es la sociedad anónima, sociedad en comando simple, sociedad de responsabilidad limitada, la nueva sociedad de emprendimiento. Todas esas sociedades, por imperio de ley, tienen un representante legal que es una persona individual. Puede ser designada esta persona. Entonces, en el caso de que sea una institución del Estado, es quien sea la máxima autoridad dentro de esa institución. Si hablamos, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la máxima autoridad es el despacho ministerial, obviamente representada por el ministro de Trabajo y Previsión Social, quien sí puede designar una delegación análoga a la que establece el artículo 382, es decir, 3 representantes por parte del patrono. Ahí sí se puede dar de esa manera y por eso se le denomina delegación, porque el ministro delega esa responsabilidad de representación a personas que conozcan del movimiento y que tengan un interés directo para la defensa de los intereses de la institución. ¿Quién podría ser? El jefe del departamento jurídico, el jefe del departamento financiero y el jefe del departamento administrativo. Son 3 personas que por su función pueden conocer parte de la problemática. Entonces, se da esa circunstancia en que se integran las delegaciones para un conflicto colectivo de carácter económico, social o jurídico en el que se necesite la comparecencia de los sujetos procesales. ¿Cómo se acreditan la personería de cada uno de los sujetos procesales que les he mencionado? ¿Cómo la acreditarían ustedes? A ver, ¿ustedes saben cómo acreditar una personería? Si van a comparecer, por ejemplo, ustedes ya ganaron ese curso, entonces nos podemos sentar a platicar tranquilamente. ¿Cómo acreditan la personería jurídica de una sociedad anónima para comparecer a un juicio ordinario laboral en el cual la entidad es demandada? Y es una entidad de índole privado. ¿Cómo la acreditan? ¿Por medio de un mandato, Le? Muy bien, esa es una forma. ¿El mandato quién lo extiende, Ángel? ¿Cómo? ¿El mandato quién lo extiende? Permítame que me acuerde. Porque digamos, el mandatario de una persona jurídica sería un abogado, ¿sí? Ahí estamos Sí. bien. Y la forma material en la que se va a acreditar que ese abogado tiene esa representación, porque eso es lo que yo quiero que ustedes me digan. ¿Cuál es la forma material o el documento con el cual acredita? Ahí está. Es la parte principal. Usted me va a decir con el mandato, le voy a responder yo para que vean qué es lo que les trato de decir. Link, eso se hace con el primer testimonio de la escritura pública en el cual se extiende el mandato debidamente registrado en el Archivo General de Poderes, el cual también se encuentra registrado en el registro mercantil. Y lo presenta con original y copia para acreditar su personería. ¿Qué va a presentar? Su documento personal de identificación y su carnet de colegiado activo. Entonces ahí, esa persona que funge como mandatario está acreditando su personería. Esa es una forma de acreditar la personería. Ahora bien, pudo haber sido más simple. Clic a través de su representante legal, porque recordémonos y reitero, ustedes están viendo mercantil, ya lo van a ver. De conformidad con la ley, las personas jurídicas que establece el artículo 10 del Código de Comercio deben de designar un representante legal, porque debe haber una persona individual que funja o haga las veces de representación de esa persona abstracta, que es la persona jurídica, y que esa representación se da a través de la designación de un representante legal o un administrador único, que se da a través del acta notarial de nombramiento debidamente inscrita en el registro mercantil en el libro de auxiliares de comercio. ¿Cómo acredita la representación ese representante legal? Con el acta notarial de nombramiento, con el respectivo archivo de
de representación que se extiende por parte del registro mercantil. Voy a ver si tengo una por aquí. Ya las han visto ustedes. Si ustedes ya llevaron proceso laboral, ya hicieron demanda individual de trabajo y todo eso, ustedes lo tienen. Y si no, les voy a mandar uno para que ustedes lo tengan. De todos modos, les voy a mandar esos documentos también. Entonces, así es como se acredita la personería. Entonces, habiendo hecho esa analogía en temas de proceso individual, a través de un proceso ordinario laboral, cómo se da el acreditamiento de la personería en los procesos colectivos, ya sea de carácter económico, social o jurídico. ¿Cómo se da? Primero, de conformidad con los sujetos procesales, sería, si es un sindicato, el acta de constitución o las certificaciones de su personería jurídica, extendidas por el Departamento de Registro Laboral del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la certificación del acta de Asamblea General Extraordinaria de la organización que acordó la aprobación del proyecto del pacto, el planteamiento del conflicto colectivo, en caso de que se haya agotado la vía directa. En el caso de los grupos coaligados o grupos no sindicalizados, sería el acta de constitución, que es aquella que se reunieron y dijeron, bueno, vamos a ver, ¿cuál es el conflicto? Es este, ok, de conformidad con el artículo 377, primer párrafo, vamos a designar a estos 3 delegados, Juan, Pedro y María, muy bien, y estas son todas las partes, firman esa acta, todos los trabajadores que se vean afectados y que sean parte de ese movimiento, y esa actita que puede ser incluso escrita a mano, obviamente en letra legible, esa actita es la que le sirve para acreditar su personería. No necesita ningún registro estatal, porque por el poco formalismo y por la esencia del derecho colectivo de trabajo, de ser inmediato y de ser poco formalista, la aceptan como tal. El acta de asamblea en la cual se acuerda el planteamiento del conflicto colectivo y la designación de los 3 sindicados, suficiente para el efecto. Y esa sería la forma en que se acredita la personería por parte del grupo de trabajadores no sindicalizados y por parte de los sindicatos, que es con la certificación de la personería jurídica extendida por el Departamento de Registro Laboral del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, es suficiente. Ahora el patrono, obviamente, lo va a hacer a través de las formas que ya les dije. Representación legal, mandato o la delegación expresa, que se hace en una actita igual donde nombran a los 3 miembros que establece el artículo 382 del Código del Trabajo. Pero para los 2 efectos, y para que lo comprendamos, la forma de acreditar la personería cuando es un procedimiento promovido por un sindicato de trabajadores es más formal, porque sí debe llevar una certificación del registro laboral de la Dirección General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. En cambio, cuando se trata de un grupo de trabajadores, es el acta en la que se acordó el planteamiento del conflicto colectivo y donde se les nombró a los 3 delegados. Sencilla. Yo les voy a mandar un proyecto de eso también para que ustedes lo tengan. Y para el patrono, pues de la forma que les decía, sencillo. No hay más cómo acreditar la representación. Cuando se trata de un representante legal, ya se los dije. Cuando es un mandatario, ya se los dije. Pero cuando se trata de una delegación que el patrono nombra, ahí sí tiene que haber un acta suscrita por el patrono de igual manera parecida a la del grupo de trabajadores no sindicalizados y que debe ir firmada por los que representan al patrono. Es decir, puede ser la junta directiva si es una sociedad anónima, un consejo administrativo si es una sociedad anónima de igual manera, o en caso de que sea una entidad del Estado, obviamente debe haber suscrita y nombrada por la máxima autoridad. Si es una dirección, el director. Si es un ministerio, el ministro. ¿Dónde se designa? Es sencillo y obviamente poco formalista. Debe llevar ciertos requisitos que vamos a ver, pero es poco formalista y no debe estar inscrita en ningún registro, a diferencia de los sindicatos, que es como se acredita la personería jurídica. Entonces, en cuanto a lo que es el procedimiento para la designación de miembros de los tribunales de conciliación y arbitraje, que ya lo vimos, y los sujetos procesales, correspondientes al conflicto colectivo,
es lo que tenemos que ver. Entonces, los voy a dejar por aquí el día de hoy en esta clase. Les voy a mandar material de apoyo para que ustedes puedan reforzar lo que hemos visto. Y nos vemos el próximo día de clases, que sería el día lunes. Si alguien tiene una duda, que por ahí que estaban levantando la mano, me voy a quedar tal vez un par de minutos, y para los que se quieran desconectar para prepararse para la otra clase, lo pueden hacer. Pasen buena noche. Buenas noches, Alec. Adiós. Feliz noche. Feliz noche, se cuidan. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Alec. Adiós, se cuidan. Buenas Adiós, Ángel. noches.